Nuestro clamor es su reino aquí en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos, Padre? Damos gracias por el privilegio de estar aquí en tu presencia, por escuchar tu palabra, Señor, ser guiado, Señor, ser transformado, moldeado más y más hacia la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder asimilar cada palabra, estos pasajes que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Si usted lo cree, diga amén. Amén, amén. Pueden sentarse en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día que Él nos ha dado, nuestra familia Fuente. Siempre estamos orando por cada uno de ustedes que están presentes, los que están viéndolos también. Yo sé que Dios tiene algo grande preparado para cada uno de ustedes, y un día esta familia llegará y vendrá aquí con nosotros. Pero le damos gracias a Dios y oramos por los seres queridos de nuestra familia aquí en Fuente que están pasando por tiempos tal vez difíciles con en su cuerpo físico. Por Betsy Gómez estamos orando por ella. También Douglas, su familia, su hija, su nietecita. Que el poder de la mano de Dios toque allí donde está esa criatura en el hospital, su mamá. Damos gracias a Dios porque Él todavía es un Dios grande y maravilloso. Amén. Amén. Estamos en la segunda parte de lo que es la prédica de Pedro, donde él predica de Jesús de Nazaret. Y en realidad es un texto de importancia, una importancia sumamente incomparable. Y muchas veces no entendemos este pasaje hasta su plenitud. Y sería imposible sobreestimar así la importancia de este pasaje. Hechos 2, 14, versículo 14 al 36, tiene lo que es el primer sermón, un sermón apostólico que jamás había sido predicado. No solamente el sermón es lo que hace todas las cosas importantes aquí en esta situación, esta ocasión, sino la ocasión que fue predicado. Y muchas veces hay muchas distracciones tácticas que este versículo trae, movimientos que en realidad nublan la sustancia real de este evento. Tan importante es la sustancia de este sermón para nuestra fe, para que nosotros entendamos cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Es tan crítico que no se puede así malinterpretar. Es el día de Pentecostés. Es un momento soberano. 50 días después de la Pascua, Cristo fue crucificado en la Pascua, y por eso el Pentecostés significa 50, era la fiesta de la cosecha, y hay un impacto de cientos de miles así peregrinos que están allí en ese momento, peregrinos judíos en todo el Mediterráneo, que invadieron en ese momento a Jerusalén. Vemos cómo Dios se mueve. Así mismo Él se mueve en tu vida. Esa es la fe que aumenta
este pasaje, a ver. Por eso el énfasis en Pedro es: este es el día de Pentecostés. El momento máximo ha llegado simplemente para capturar la audiencia más amplia posible. Esos son los pasos de Dios que ordena para cada uno de nosotros. Esta es la única manera en cómo el mensaje puede ser dispersado para todo el mundo, así conocer. Es un tiempo así soberano, la situación perfecta, la fiesta correcta, la audiencia correcta, el poder correcto y el mensaje correcto está aquí en este momento. Y Jesús lanza así su iglesia estratégicamente para que se extendiera rápidamente. Así es Dios. Y parecía así, como que iban a empezar muy lento. Solo habían ¿cuántos? 120 personas. Eso fue una realidad, un inicio así. Pero cuando Dios toma control, de repente hay un inicio masivo y explosivo que sucede por causa de la divina providencia de Dios, de su diseño soberano. Y no fue por accidente. Por eso muchas veces les digo, Dios no trabaja por coincidencias. Dios no trabaja por la suerte mala o buena. Dios trabaja por su diseño soberano, su divina providencia. Todo se llevó a cabo en este momento en el plan perfecto de Dios. Los milagros que prepararon el escenario, como hemos estudiado, eran sobrenatural, un audio sobrenatural, un sonido así como de huracán, un video sobrenatural, que vieron lenguas ellos como de fuego, descendieron y reposaron así sobre cada uno de los creyentes para que ellos vieran que el bautismo del Espíritu Santo no simplemente cayó en uno, pero cayó ¿en qué? En todos. No solamente eso, el milagro lingüístico, donde hablaron en diferentes idiomas que no conocían ellos. Y cada oyente escuchaba las maravillas de Dios, dice su palabra, en su propio idioma. Y esta es una transformación en este mismo momento que hemos hablado. Antes del Pentecostés los creyentes eran así, temerosos, vacilantes, impotentes, llenos de preguntas, llenos de dudas. Y después de este momento en Pentecostés, todo cambió para ellos. Que eso es lo que sucede cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre ti a creer en Cristo Jesús. Ellos ya no más tenían reuniones secretas, ya no más así tenían así golpes nocturnos en puertas para ver quién era. No más había contraseñas así secretas. Ellos ahora estaban en las calles, en la plena luz, por todo el templo, declarando ¿qué? A Cristo a donde quiera que ellos iban, y lo hacían con valentía, con autoridad, con persistencia, como un ráfaga de mortero. Y esta transformación provoca el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios había venido y la nueva era había nacido. Es una inauguración así oficial de la era mesiánica. Este día lanzó esa era mesiánica. La era mesiánica que ellos habían esperado desde Génesis capítulo 3, desde Génesis capítulo 12. Y a lo largo, sí, de toda la historia redentora,
El pueblo de Dios esperaba esta llegada del Mesías. Y el día de Pentecostés marcó la inauguración oficial de esa era tan así esperada. Y lo primero que hizo la iglesia, cuando se lanzó esta era mesiánica, fue ¿qué? Predicar. No planificar, no sesiones de estrategias, no formaron comités así. Ellos predicaron el evangelio. La organización va a venir en el capítulo 6 de Hechos. Pero aquí ellos lanzaron esta nueva era simplemente predicando el evangelio. Y el primer sermón tiene su estructura. Hay una introducción, hay un tema, hay una conclusión. Y con la introducción Pedro explica el Pentecostés, como hemos hablado. Hechos capítulo 2, versículo 14, él dice: pero poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. El primero tiene que así luchar con los que están así dudando, rechazando lo que está sucediendo aquí. Los que decían que ellos estaban embriagados. Y él refuta esa acusación. Apenas eran las 9 de la mañana, hemos estudiado. Entonces él conecta Joel capítulo 2 y él dice: esto es lo que el profeta dijo, que vendría así en los últimos días, y la era mesiánica ha comenzado, dijo Pedro. Este es el momento, la venida del Espíritu. Y termina así, no solamente con una venida del Espíritu Santo, pero también él dice que también va a terminar con un juicio divino. Pero en este momento, en esta era mesiánica, él dice en Hechos 2:21, todo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Hay oportunidad de salvación. Estamos en los últimos días todavía. El comienzo fue en Pentecostés. Pero la cuestión es si la era mesiánica ha empezado. Debe de haber un Mesías. Y Pedro en este sermón procede a presentarlo. ¿Quién es este Mesías? El mismo Jesús de Nazaret, a quien ellos acaban así de crucificar. Y hablamos de eso la semana pasada. Jesús de Nazaret era el título que ellos habían dado y puesto encima de la cruz. Y Pedro presenta a este Jesús de Nazaret como el Mesías en el versículo 22. Para los judíos Jesús era un blasfemo. Para los judíos Jesús era un impostor. Así. Para los judíos Jesús era un falso maestro. Y decir que él era el Mesías intensificaba así la blasfemia. Por eso Pedro tiene que debe probar su afirmación. Y eso es lo que él hace con sus argumentos irrefutables, basados ¿dónde? En el Antiguo Testamento, que los judíos deben de conocer de ese testamento, esos versículos. Y él trae 3 líneas de evidencias en su sermón. Hablamos de la primera, su vida, los milagros, las maravillas y los señales que Dios realizó por medio de Cristo Jesús.
No solamente su vida, pero también su muerte y también su resurrección, que vamos a hablar. Este es un modelo de la predicación apostólico que cada predicador debe predicar. Es un argumento así, completo, cuidadosamente elaborado así, construido sobre las Escrituras. Pedro por medio del Espíritu Santo está renovando la mente, no las emociones, la mente, para que ellos puedan verificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y ellos entonces pueden así asimilar todas las palabras y entonces ver que Cristo Jesús es Dios, enviado por Dios. Esta es la predicación legítima de Pedro. Primero, como hablamos la semana pasada, la primera evidencia era ¿qué? La vida, los milagros, las maravillas, los señales, los milagros, lo que hizo en cuanto a su naturaleza, las obras poderosas que hemos estudiado, las manifestaciones del poder divino de Dios, las maravillas es lo que Él hizo en cuanto a su apariencia, lo que fue impactante, inexplicable, asombroso. Eso fueron las maravillas y también los señales, lo que Él hizo en cuanto a su intención. ¿Qué fue la intención? Apuntar a Cristo Jesús como válido en su afirmación por Dios mismo. Y todos estos así milagros, maravillas y señales, ellos lo vieron. Ellos fueron testigos oculares. Ellos estaban presentes durante todo este tiempo. Por eso en Hechos 2:22 él termina al final y él dice: como ustedes mismos ¿qué? Saben. Él les habla, hombres de Israel, escuchan estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de ¿quién? De Él. ¿Para qué? Tal como ustedes mismos saben, ustedes vieron. Y esto es una declaración de condenación hacia ellos. Y el Espíritu Santo convence a los judíos, les trae convicción de haber rechazado una evidencia así masiva en frente de ellos. Vieron estos milagros, vieron estos prodigios, vieron estos así señales y todavía lo rechazaron a Cristo, aún no teniendo excusas de rechazarlo, ninguna excusa para quitarle la vida. Ellos habían pecado en contra de la luz, habían pecado contra la revelación de Dios. Es el tipo de pecado más vil, donde hay consecuencias así profundas y duraderas. Y así pasamos por la primera evidencia, que era la vida, y ahora Él también presenta en Hechos 2:23 la segunda evidencia. Y dice estas palabras en Hechos 2:23: a este Jesús, entregado por ¿qué? El plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes ¿qué? Lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro quiere presentar la segunda evidencia y él dice: este fue el plan de Dios. Tienen que entender tres cosas que Pedro está apuntando simplemente en este pasaje, en este versículo. Primero, él dice: este era el plan predeterminado. Y literalmente significa establecer límites, marcar un límite
Dios hizo los límites así, hizo el orden así, fue designado así, decretado, determinado por Él. Y Cristo fue entregado a la muerte no por mala suerte. Él fue entregado porque Dios lo planeó y Dios lo ordenó. Lo que Pedro está diciendo. Pero aún así, no solamente fue el plan de Dios, pero también la culpa del hombre. Por eso Él dice, ustedes lo clavaron. El hecho de que fuera así el plan de Dios no disminuyó en nada su culpa. Lo que hicieron se describe así como impiedad. Él dice, ustedes los judíos fueron así los instigadores, aunque los romanos así lo mataron. Ellos lo mataron aunque no lo querían matar. Ustedes fueron los instigadores para que lo mataran. Por eso su sangre seguía en sus manos. Y no solamente fue el plan de Dios, así como dice el plan predeterminado, pero también fue el previo conocimiento. ¿Qué significa el previo conocimiento de Dios? En el griego es un caso así instrumental. ¿Qué estás diciendo, Pedro? Cristo fue entregado por medio del previo conocimiento de Dios. Y no es que Dios miró hacia el futuro y tomó una decisión basada en nueva información, porque entonces eso implicaría un tiempo de indecisión de Dios, que es en realidad la contrario a la naturaleza de Dios. Me gusta lo que dice Edgar James. Decir que Dios tomó una decisión basada en el preconocimiento significaría que hubo un tiempo de indecisión. Eso no puede ser. Él no vio el futuro y dice, ¿qué voy a hacer cuando ellos hagan esto? No, el previo conocimiento equivale así a preordenación. Cuando Él ve a un bebé en el vientre, Él dice, ¿qué le dice al profeta? Desde que tú estuviste en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Y qué más hizo? No solamente te santifiqué, pero también te ordené. Yo hice orden en tu vida. Yo te escogí. Una ordenación, preordenación. Y ese decreto es eterno. Por eso Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él hace un decreto. Entonces nunca hubo un momento en que Dios no hubiera tomado ya esa decisión. Y podemos ver también en 1 Pedro 1:2 que habla de lo mismo, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Romanos 11:2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció ¿con qué? Anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Entonces Dios predeterminó y Dios preordenó todo lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Y hay una cuestión entonces entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. En el lado divino vemos
En Lucas 22, en la primera parte, vemos el plan eterno de Dios, que era siempre el plan eterno de Dios, porque en verdad el Hijo del Hombre va según lo que ha sido ¿qué? Determinado. Pero al final de ese versículo nos lleva al lado humano, que trabajan ambos juntos, una juxtaposición se diría. Pero hay de aquel hombre por quien él es ¿qué? Entregado. Toda la culpa reside en las manos de los que así rechazaron a Cristo. Entonces, ¿cómo se reconcilia esa soberanía divina con lo que es la responsabilidad humana? ¿Cómo puedo yo entenderlo? La manera como nosotros podemos verlo es como Dios es el director. Vemos que hay un director en la película, hay un escritor en la película, y Él es el director. Y Él da los parámetros para el actor, que somos nosotros, las líneas que nosotros tenemos que decir. Pero yo decido, acuerdo como yo me siento, cómo voy a así desarrollar esas líneas que Él ha dado, que Él ha puesto. Y no puedo ir más allá de lo que el director ha puesto así como parámetros. Es como un río que Dios diseña en nuestras vidas. El río tiene su parámetro, pero yo decido cómo yo voy a ir bajo ese río en la barca. Pero ese río me va a llevar al océano que Dios ha ¿qué? Designado. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 16:6: las cuerdas me cayeron en lugares. Los límites que Dios ha puesto en mi vida me cayeron en lugares que agradables. Él es el que pone los límites, las fronteras que no podemos cruzar. Y lo que Él predeterminó con su previo conocimiento, que el Mesías debía sufrir. Y eso es lo que no entendían. Eso es muchas veces lo que nosotros no entendemos, que hay momentos que sí vamos a sufrir. Si hay momentos que van a ser difíciles, pero Dios tiene su plan. Dios tiene su destinación para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su nombre sea ¿qué? Glorificado. Aquí el Mesías debía sufrir. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Si ellos hubieran conocido el Antiguo Testamento, habrían sabido que el Mesías tenía que morir. Jesús mismo, Él lo explicó en el camino a Emaús, como muchas veces ya lo hemos explicado. Con Moisés abriendo así, Él dijo: Moisés, los profetas y los escritos sagrados. Él les explicó que el Mesías debía morir, sufrir. Zacarías 12 también nos explica lo mismo. 12 versículo 10: lamenta así el traspasado, todos aquellos que ven Cristo ser traspasado, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien ¿qué? Han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Lo vemos en Zacarías 12. Vemos la descripción profética de la crucificación, así la crucifixión en Salmo 22. Vemos el siervo sufriente que carga con nuestros pecados en Isaías 53. Por eso Pedro en Hechos 3:17, él lo confirma todo una vez más.
Cuando Él dice, y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia. Ustedes no sabían lo que estaba sucediendo, pero Dios lo tenía todo en control. Lo mismo que sus gobernantes, aún Pilato no tenía entendimiento, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía ¿qué? Padecer. Ellos no entendían, los gobernantes no entendían. Aún la autoridad de Pilato era parte del plan de Dios. Cuando Jesús no responde a Pilato, Pilato le está haciendo preguntas: ¿eres tú el rey? Y Pilato y Dios, Jesús no lo está respondiendo, hasta que al fin Él responde y Él le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado ¿de qué? De arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor ¿qué? Pecado. Judas, los judíos. Pilato creyó que tenía el poder de liberar a crucificar a Jesús, pero él no entendía el plan de Dios, que Dios ya había predeterminado lo que tenía que suceder. Y Él lo dejó en claro, Cristo Jesús. Toda autoridad viene ¿de dónde? De arriba. En nuestras vidas toda autoridad viene de arriba. Sabemos la autoridad que Dios pone, pero Dios solo los pone con un plan y un propósito para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Por eso tenemos que seguir confiando en Él. Lo que Cristo está diciendo no fue la decisión de los romanos, no fue la decisión de los judíos, fue la decisión ¿de quién? De Dios. Tenemos que entender que eso siempre fue la decisión de Dios. Fue predeterminado por causa de su previo conocimiento que Él tenía que morir. Pero el pecado más grande que cometió, que sucedió, no simplemente era que habían ellos caído corto de la gloria de Dios, que necesitaban salvación, que ellos no podían completar así los 10 mandamientos, simplemente los más de 600 mandamientos que ellos agregaron, leyes que ellos agregaron para aparentar la santificación. El pecado terminal para el judío era rechazar a Cristo, es lo que Pedro está diciendo. Eso es lo que toda predicación bíblica, toda predicación del Evangelio debe incluir, esta convicción. No es solamente que han quebrantado la ley de Moisés. El pecado terminal que no puede recuperarte así, a menos de que seas perdonado, es rechazar a Jesucristo. Mira lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo, es lo que está diciendo Juan, cuando Él venga, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado, y todo se enfoca ¿en quién? En Cristo. El pecado de rechazar a Cristo. Ellos rechazaron a Cristo, pero nosotros también muchas veces rechazamos a Cristo. Él fue un buen profeta, Él fue un buen maestro, Él enseña buenas éticas, pero yo no quiero que Él sea Dios de
Señor de mi vida. Yo quiero que Él me bendiga, pero no quiero su señoría. Y eso es lo que debemos decirle a la gente. No solamente que han quebrantado los 10 mandamientos, sino que el pecado que condena más que todo es rechazar a Jesús. La primera evidencia es la vida. La segunda evidencia es la muerte, que fue predeterminado por Dios con su previo conocimiento. Y el hombre fue culpable de eso. No solamente los judíos son culpables de eso, rechazar a Dios, pero también nosotros somos culpables cuando rechazamos a Cristo Jesús. La tercera evidencia es la resurrección de Cristo. En versículo 24 de capítulo 2 en Hechos dice, pero Dios ¿qué? Pero Dios lo resucitó. Fue predeterminado Él morir por el previo conocimiento de Dios que sucedió por ustedes, los judíos, pero aún así Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Esta es la gran culminación del sermón de Pedro. Ese es el tema principal de toda la predicación, o de todas predicaciones apostólicas, toda predicación evangélica se podría decir, del evangelio, debe de tener esta gran culminación. La mayor acreditación de Jesús como Señor y Mesías era que Él resucitó. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Israel trató a Jesús, lo negaron, pidieron que les concedieran aún un asesino en vez de Cristo Jesús, lo pusieron a muerte clavándolo en una cruz, pero Dios trató así, Él lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, lo resucitó en el tercer día, lo hizo visible a testigos escogidos de antemano. Es el poder de Dios. Ese es el Dios que tú sirves. Ese es el Dios que está con ustedes. Ese es el Dios que está con nosotros. Y Pedro está diciendo, este es el Dios, el Mesías que ustedes rechazaron. Y lo dice varias veces. Este contraste es temático en toda la predicación de los apóstoles. En Hechos 3, en Hechos 10, en Hechos 13. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Hechos 2, Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Hechos 3:15, ustedes mataron el autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Hechos 10:40, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara. Hechos 13:30, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso es el Mesías. Por eso es el Señor. Entonces la pregunta para terminar, ¿por qué era imposible que la muerte lo retuviera, diácono? ¿Por qué? Hay 3 razones por qué era imposible que la muerte lo retuviera. Primero, el poder divino. Su poder era mayor que el poder de la muerte. En Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Y si vemos Romanos 4:24 dice así, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El poder divino era más allá, más poderoso que la muerte. No solamente eso, Él lo prometió también. No solamente tenía el poder divino,
pero también tenía la promesa divina. Que en Juan 2:19 dice: destruyen este templo y que en 3 días, ¿qué dice? Lo levantaré. Tenía poder divino, lo había declarado, no solamente en Juan 2, pero también en Juan 14. Él lo declaró, su propia palabra lo garantizaba. Por eso nosotros confiamos en la palabra de Dios, porque es una garantiza de lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios en realidad puede hacer en medio de cualquier circunstancia, situación, cómo Dios se está moviendo entre nosotros y afirma todo lo que está sucediendo para que nosotros entendamos: Dios nunca nos ha dejado. Él está presente en nuestras vidas y Él va a hacer lo que Él ha planeado para su gloria y su poder sea manifestado en tu vida. Hay un propósito divino, no solamente es un poder divino, es una promesa divina, pero también hay un propósito divino por el cual la muerte no lo pudo detener. Dios ya había determinado resucitar a Cristo. Su cuerpo resucitado iba a ser el prototipo de todos los que serán ¿qué? Resucitados. Él era las primicias de todos. Por eso no podemos simplemente leer esto, lo que está pasando en el capítulo 2, y no entender el gran sermón que Pedro está dando. La inauguración que él recibe por el sonido de viento y las lenguas sobre cada creyente, los 120 creyentes. Pero todo eso solamente era una apertura, un gran señal para que todos los que Dios tenía planeado estar allí estuvieran allí. Por eso no estás aquí simplemente por coincidencia, no nos estás viendo por coincidencia. Dios quiere que tú sepas que Él pensó en ti y Él te ha escogido a ti. Aún siendo pecador, aún rechazándolo, ellos lo habían crucificado hace 40 días. Y vemos la gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia caer ahí en ese momento donde ellos tienen una oportunidad para la salvación. Explica la vida, explica la muerte, explica la resurrección. Y lo que viene es el Salmo 16. Esa es la tercera parte de este sermón. Salmo 16 y el primer sermón así expositivo que él da. A partir del versículo 25, Pedro así abre el Salmo 16. Predica el primer sermón expositivo. Así en el Nuevo Testamento, en el día que nació la iglesia. Pedro es un predicador lógico, con un argumento así sistemático, cuidadosamente elaborado. Mira lo que dice Hechos 2:25. Vamos a estudiarlo la próxima semana. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, para que yo, ¿qué? No sea sacudido. Y Pedro aquí va a demostrar que el Salmo 16 no puede referirse a David, porque David, ¿qué? Murió y está sepultado. Entre ellos lo saben. Esto solo se puede referir ¿a quién? Al Mesías resucitado. Él está explicando por qué Cristo tuvo que morir. Porque ellos están teniendo un problema de reconciliar el hecho que el Mesías era débil
cuando el Mesías en su mente tenía que ser un Mesías fuerte que iba a tomar control de todo el gobierno. Pero ellos necesitaban entender por qué es que Cristo murió. Y al final de todo este sermón vamos a ver que Señor es Cristo. Él es Señor y Él es el Mesías. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. De la era mesiánica. Pedro dice, ¿cómo lo sabemos? Porque Joel 2 nos dice. El resultado de todo, 3,000 convertidos. 3,000 personas traspasados en el corazón por el primer sermón de Pedro. Iniciaron 120 creyentes. Eran temerosos, eran vacilantes. Pero Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Puestos de pie. Señor, te damos gracias por este glorioso día de Pentecostés. Damos gracias, Señor, por el derramamiento, Señor, del Espíritu Santo. Lo que inauguró, Señor, la era mesiánica. Lo que inauguró, Señor, el nacimiento de tu iglesia. Que podamos aprender, Señor, cómo tú te mueves. Cómo tú te moviste, Señor, en ese momento y cómo mueves hoy en día, Padre, que podamos confiar en ti. Te agradecemos, Señor, por Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, cuya vida de milagros y señales nos reveló tu carácter. Te damos gracias por esa muerte, Señor, sacrificial, que fue predeterminada, Señor, desde la eternidad, que pagó el precio por nuestros pecados, y por eso alabamos tu nombre, por su poderosa resurrección, Señor. El que conquistó a la muerte, tú lo declaraste Señor y Cristo, el autor de toda la vida. Te pedimos, Señor, que como Pedro, como los apóstoles, Señor, que seamos fieles en predicar estas verdades, para que muchos más, Señor, sean traspasados en el corazón, que se arrepientan, Señor, hoy en este día y reciban la salvación que solo tú puedes ofrecer a ellos. Pedimos que tu evangelio, Señor, se extienda hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, multiplicando el honor a Cristo en cada vida transformada, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.